Bueno, qué bendición esta mañana poder estar aquí y sobre todo pues tener este tiempo de adorar al Señor, de exaltar su nombre, y ya sabemos que su nombre es excelso por la eternidad. Bueno, en esta mañana estamos agradecidos con el Señor y queremos tratar un tema que pensando que era el título que íbamos a ponerle, llegué al final de poner una relación especial, una relación especial. Ah, y pensando en los versículos y todo esto, de repente venía pensando algunos días atrás acerca de Éxodo 20. Y ustedes bien lo conocen, todos nuestros estudiantes conocen bien eh, el Pentateuco y conocen bien dónde se encuentra y qué es exactamente lo que nos dice. Y en el capítulo 20, verso 1, 2 y 3. Y yo quisiera que quizás si se nos queda algo en esta mañana es que se nos quede el versículo 3, pero bueno, vamos a iniciar. Habló Dios todas estas palabras. Hay otras versiones que nos dicen que habló Dios a los hijos de Israel estas palabras. Entonces esto es muy interesante porque Dios puede hablar, ¿no? Y habla al aire, pero no, estas palabras estaban dirigidas a personas específicas. Y nos dice el verso 2, yo soy Jehová, tu Dios. Y esta es otra de las partes que quisiera que también tuviésemos para reflexionar en esta mañana. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El otro día estaba conversando con una señora grande de la iglesia, con bastantes añitos, y ella estaba preocupada porque parecía que había como una bruja que estaba molestándole a ella en las noches. Y yo le dije, bueno, ¿y cómo se da cuenta que es una bruja? Dice, porque es cada vez que me voy a acostar, como que en el techo se ubica exactamente donde yo estoy y yo siento que está sobre mi espalda. Ok, y entonces yo tratando de entender un poco lo que ella me estaba diciendo, dice, y yo pensé que las brujas las cazamos con sal, las atrapamos con sal. Entonces yo estaba, me dice, pensando que si pongo un poquito de sal en dirección de la cama y así entonces puedo atrapar la bruja. Ven, todavía hay de eso en nuestros días. Pero ella me dijo, ¿verdad que si yo hago eso, estoy poniendo a Dios como la sal en vez de Dios mismo? O sea, para mí, decía ella, va a ser la sal un Dios que me va a defender. Y ella, reflexionando y pensando, llegó a la conclusión de que la sal no le servía para nada, que solamente Dios es el que le puede servir. En esta parte que hemos leído, nos dicen las personas que estudian documentos del cercano Oriente, este tratado, este documento que se gesta aquí, tiene una similitud a los contratos que hacían o los tratados que hacían o los pactos que hacían algunos reyes con los súbditos. Habló Dios estas palabras a los hijos de Israel. Dios les comunica a ellos qué es lo que Él ha hecho. Y les dice, yo soy Jehová tu Dios. Ahora, y me parece pensar y resonar las palabras de Génesis donde dice que Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Así que esta idea de dioses territoriales que tenían ellos ya tiene que cambiar. Hoy día nosotros, ustedes saben, aquí en Costa Rica tenemos la patrona de Costa Rica. Es un dios territorial y
En Nicaragua, en México tendrán sus dioses territoriales. Pero nuestro Dios no es un Dios que se limita a una zona específica. Nuestro Dios es un Dios que hizo los cielos y la tierra. En esa forma debían pensar los hijos de Israel en que Dios es el creador de todo. Ahora, si Dios es el creador de todo, entonces ellos deben concentrarse en Dios. Y dice que te saqué de la tierra de Egipto. Y vamos a ver algunos detalles allí de casa de servidumbre. Entonces nos dice, y por esta razón no tendrás dioses ajenos. Según nos dice que este tipo de tratados tenían 5 aspectos, 5 puntos. Algo como una presentación del autor del tratado. Y entonces tenemos aquí esta parte donde nos dice, yo soy Jehová tu Dios. Es la presentación de Dios diciéndoles a ellos, así es como ustedes van a considerarme. No van a considerar con otro nombre, no van a poner nada más. Yo soy Jehová tu Dios. Y vamos a ir un momento al capítulo 19, como está ahí cerquita, capítulo 19, verso 1. Al tercer mes de haber salido de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces regresó Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una diciendo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Esto es importante en este momento porque ellos están comprometiéndose con el pacto que Dios está haciendo con ellos. Al comprometerse, ellos tienen que entonces cambiar algunas cosas. Al cambiar su estilo de vida, han salido, por supuesto, estando en la misma generación que salió, pero ahora ellos están diciendo, nosotros haremos todo lo que Dios ha dicho. Entonces, vemos que tiene ese prólogo, esa presentación del autor, yo soy Jehová tu Dios. Y reconocemos, ¿no? Esto con Moisés, cuando Moisés pregunta, bueno, ¿y qué nombre es? Y algunos, pues por supuesto, discuten cómo es que se debe decir el nombre, pero algunos piensan que es más el Dios que estoy en el camino, que estoy contigo, que te acompaño por donde estás, que te socorro, que soy misericordioso. Tiene que ver con eso. Él es. Yo soy Jehová, tu Dios. Luego dicen que también tiene un prólogo histórico. O sea, cuenta una historia, el por qué es esto. Y nos dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué. Cuentan la historia. Por supuesto, ellos la tienen muy fresca porque hace 3 meses han salido y en este momento tienen todo esa historia que han vivido, que han ellos mismos siendo partícipes de lo que Dios ha hecho. Dios les dice, esto es yo lo que he hecho por ustedes. La pregunta que podríamos hacernos nosotros en esta mañana, en este momento, es ¿qué es lo que Dios ha hecho para con nosotros? Por supuesto, para los israelitas, Dios saca poderosamente a Israel de Egipto, lo saca con actos portentosos, demostrando, ¿verdad?,
su poder y su gloria, enseñándole al pueblo de Israel. Pienso que no tanto para Egipto, sino para el pueblo de Israel, porque Dios es el que está interesado en su pueblo. Y por supuesto, en el camino han sucedido algunas cosas interesantes. Tenemos que Dios les ha acompañado en una columna de una nube, fuego. Han bebido agua de una roca. Habían aguas malas y Dios le dio dirección a Moisés y esas aguas fueron saludables. ¿Qué otras cosas han pasado? Han comido maná y es interesante la discusión que hay sobre eso, sobre el maná, pero lo que sí estamos conscientes todos es que Dios es el que les suplió a ellos. De la forma en que se sigue discutiendo, pues que se discuta, pero lo que sí es correcto es que Dios es el que les suplió. También está la batalla contra Amalek y Dios dando la gloria sobre el pueblo. O sea, Dios demostrando, les dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy, esa es la parte que nosotros debemos considerar en esta mañana, que es lo que Dios ha hecho para con nosotros, para que estemos en este momento donde estamos. Luego dice, nos dice que la tercera parte de este contrato, de este pacto, es que tenía algunas cláusulas. Demanda lealtad de los súbditos. Lealtad. Entonces, es donde puntualizo el verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa sería entonces una cláusula a este contrato, a este pacto. Si usted quiere entrar en este pacto, usted tiene que hacer esto. Estipulaciones específicas de cómo ellos debían comportarse dentro de ya el sistema del rey, del imperio del rey. Y por supuesto, del verso 4 en adelante nos dice cuál es la conducta de estos. Pero ¿qué es lo que Dios está buscando? Lo que Dios está buscando es una relación especial, un trato especial. Ya nos ha dicho, ¿verdad?, que ellos nos dicen algunas cosas importantes que quisiera que viéramos en el capítulo 19. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto. Hay una condición aquí. Si ustedes escuchan mi voz, guardan mi pacto, entonces ellos tienen una relación importante. Ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. O sea, gente especial, gente particular. Y por eso, hermanos, nosotros debiéramos estar con buen ánimo siempre, en el sentido de que Dios es el que está con nosotros. Somos su especial tesoro. En este caso, nosotros los cristianos, para Israel, ellos tenían que hacer exactamente eso, ese especial tesoro. La otra cosa que les dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Ya entendemos, ¿no?, la actividad propia del sacerdocio, cómo ellos tenían que entrar vez en tiempo a ese lugar, ¿verdad? Pero Dios quería que todo el pueblo fuera el sacerdotes, que todo el pueblo, no exactamente una tribu. Va a ser porque el mismo pueblo pide una condición diferente, que cambia esta parte. Vosotros me seréis entonces un reino de sacerdotes. La otra cosa que dice, ustedes me serán una gente santa, una nación santa. Y nos dimos cuenta que el apóstol Pedro también nos va a decir eso en una de sus cartas, que Dios ha comprado, Dios nos ha adquirido, somos su posesión particular, privada. Esto es Israel para Dios. Entonces, este contrato tiene, número 3, unas cláusulas. Número 4, tiene disposición relativas al documento. ¿Cómo vamos a tratar el documento? ¿Cómo lo vamos a resguardar?
Y en Éxodo 25:16 nos dice que este documento, este contrato se guardó en el arca, junto con otras cosas. La otra cosa que tenía que ver cuál era la disposición, cómo íbamos a manejar este documento, tenía que haber una lectura con frecuencia. El pueblo tenía que reunirse con frecuencia y repasar nuevamente el pacto. Eso es Deuteronomio capítulo 31, 10 al 13. Repasar nuevamente. Quizás como diría el apóstol Pablo, yo no tengo molestia de decirles otra vez las mismas cosas. Es repasar, la repetición. Es interesante aquí cómo es que Dios enseña al pueblo de Israel. Y siendo nosotros docentes, pensamos que el Señor aparte de lo conocido para llevar a lo desconocido. Es una forma pedagógica. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los elementos que tenemos alrededor? Y vamos a comenzar por ahí, ¿verdad? Siempre que vamos a evangelizar pensamos cuál es el terreno común que tenemos con tal persona para así comunicar el evangelio. Dios parte entonces de elementos normales, comunes que ellos tienen. Este es un tratado que parece ser que en ese momento histórico es propio, es muy normal que las gentes hagan este tipo de negocios, este tipo de pactos, este tipo de contratos. Así que para ellos no es algo extraño, para ellos es normal. Es interesante cómo el Señor parte de algo conocido para enseñarnos ese mundo al cual Israel tiene que someterse, y en el caso de nosotros, a ese mundo espiritual que nosotros debemos ir entendiendo en el momento en que estamos. El punto 5 de ese contrato, ellos habían unas prescripciones, habían condiciones. Si ustedes hacen esto, van a haber bendiciones. Si no hacen esto, van a haber maldiciones. Pero esto no es como debes hacerlo, debes obedecer, debes hacerlo así de esa forma. No exactamente, es más Dios buscando una relación, es más Dios cómo me acerco a Israel, cómo estos me van a comprender, cómo vamos a entender a Dios. Y interesante que en el capítulo 19, en el verso 8, todo el pueblo de Israel respondió a Moisés: haremos todo lo que Jehová ha dicho. No sé ustedes si en algún momento, digo yo, momentos románticos que uno tiene en la vida donde cree todo y uno dice: Señor, a donde usted diga yo voy. A quien usted diga que yo le hablo, Señor. Si tengo que dormir debajo de un puente, voy a dormir debajo de un puente. Si tengo que dormir debajo de un árbol, voy a dormir debajo de un árbol. Señor, yo voy a hacer todo lo que usted diga. No sé si a usted le ha pasado en un momento de eso. Inclusive hay canciones que cantamos que nos invitan a hacer lo que Dios dice. Pero ya sabemos que en la vida práctica las cosas vienen y de repente se aparecen algunos dioses al frente que nos impiden avanzar. Algunos dioses, a veces puede ser nuestra misma, quizás nuestra condición económica, dioses que nos impiden avanzar y nos limitamos más a la condición que creer en el Dios del pacto, que nos dijo que nosotros somos su especial tesoro, que nos dijo que somos ese reino de sacerdotes, que nos dice que somos esa gente santa, o sea, gente particular, gente apartada para Él. Claro, la vida no siempre es fácil. La vida no siempre es agradable. Hay momentos difíciles, momentos crudos que uno debe de pasar. Y a veces esos momentos te absorben y todas tus fuerzas están ahí en eso. Y te acuestas pensando en eso, te levantas pensando en eso, estás en el día, en el trabajo y estás pensando en eso. ¿Y por qué no le damos ese pensamiento a Dios mejor? Porque en vez de estar dando círculos allí en ese momento, porque no decimos: Señor, yo voy a descansar en usted y voy a creer que usted está conmigo? Pues usted dijo:
que usted acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que entonces, Señor, voy a descansar, voy a confiar en que usted tiene las cosas todo bajo control y yo solamente soy un vasallo, soy un súbdito, soy alguien que estoy dentro del reino para creer lo que usted ha dicho que debo yo creer. Todo el pueblo acepta el pacto, todo el pueblo dice haremos. Y recuerdan en Josué capítulo 24, cuando están por entrar a la tierra. Pero, ¿cómo? No es que habían quitado los dioses. No es que se habían deshecho de los diositos, de los dioses familiares. Yo he escuchado a algunas personas decir, es que yo no puedo cambiar porque mi familia es así. ¿Consideras a tu familia más poderosa que Dios, que no puede hacer una transformación en tu vida? No, yo soy así porque mi abuelo es así, mi abuelo, mi papá, todos fueron así que yo soy así. ¿Es más poderoso eso que nuestro Dios? Ellos no habían completamente quitado toda esa cosa que habían traído, que esa conducta, ese comportamiento, esa forma de existir de Egipto, todavía guardan ciertas cosas que les impiden. Y exactamente Josué les dice, ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Qué es lo que van a hacer? Josué dice, por lo menos yo y mi casa vamos a servir a Dios. Ustedes deben elegir a quienes van a servir. Nuevamente, el pueblo vuelve a ratificar el pacto. Josué capítulo 24, 14 al 24, ellos vuelven a decir, haremos todo lo que Dios ha dicho. Es importante entonces que nosotros volvamos a repasar algunas cosas que Dios nos ha dicho. Ahora, entendemos que tenemos la Biblia, ¿verdad? Todos entendemos que tenemos la palabra de Dios y ella es la que nos habla constantemente. Pero hay algunas particularidades que Dios ha hablado con usted, que Dios le ha pedido a usted específicamente, que Dios ha hablado con usted particularmente, Dios ha tratado con usted particularmente. Y de vez en cuando le resuenan otra vez esas palabras. De vez en cuando otra vez. Y decimos aquí nosotros que es el Espíritu Santo el que te recuerda nuevamente lo que Dios te ha dicho particularmente. Sí, Dios trata en grupo, como trató al pueblo de Israel, pero habían cosas específicas con algunas personas. En nuestro caso, hay cosas específicas que Dios ha tratado. La pregunta que podemos hacernos es, ¿haremos todo, Señor, lo que has dicho? ¿Eso estará bien? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho y que has abandonado y que has dejado y que quizás has puesto otros argumentos, otras circunstancias para decir, más tarde lo hago, mañana a lo mejor, Señor, mañana? Dios invita al pueblo de Israel a aceptar. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, si dais oído a mi voz, sus palabras, si atendemos sus palabras, vivimos de acuerdo a sus palabras, entonces dice que nosotros seremos lo que Él nos ha dicho. Interesante que Jesús retoma no tendrás dioses ajenos delante de mí. De una forma, pienso, más ampliada, pero antes de tomar un pasaje donde Jesús está señalando, vamos un momento a Deuteronomio capítulo 6. Y Deuteronomio capítulo 6, usted conoce muy bien esto. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entendemos que cuando realmente uno ama, no hay barreras, no hay obstáculos. El amor es el que los mueve, es el que lo impulsa. Así que nos dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón. ¿A quién más estamos dándole nuestro corazón?
con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es exactamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tengas nada que impida que tengamos una relación correcta. Por supuesto, Jesús nos ayuda en esto también. Mateo capítulo 22. Y pienso que reforzando esto de no tendrás dioses ajenos. Y utiliza el pasaje de Deuteronomio, Mateo 22, 34 al 38. Mateo 22, 34 al 38. Entonces, los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora aquí nos dice, con toda nuestra mente. Es nuestros pensamientos. ¿Han visto ustedes cómo la mente a veces nos traiciona? Y de repente nos vemos nosotros pensando cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y cómo estos dioses se presentan delante de nosotros y quieren que nosotros le adoremos. ¿Recuerdan el pasaje cuando Jesús es tentado? Y el diablo se le presenta y le dice: todo esto que ves, todos estos reinos, son tuyos, si postrado me adoras. Esto de amar tiene que ver con también esta parte de adoración, de entregarse al Señor. En Marcos, capítulo 10, Marcos 10, verso 18, Marcos 10, verso 18. Bueno, leamos del 17. Al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Él pensó que estaba bien, pero había un Dios delante de él que le impedía realmente tener una relación correcta con Dios. Ahora, igual que el pueblo de Israel, a nosotros Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo. Nos dice Pablo en Colosenses. Él nos trasladó al reino de su Hijo. Nosotros entonces debemos caminar de acuerdo a lo que Él nos ha dicho. En este momento, podemos quizás nosotros pensar cuál es el obstáculo que me impide seguir al Señor. ¿Qué es lo que me está impidiendo entregarme completamente al Señor? ¿Qué Dios es el que me está deteniendo? ¿Qué es lo que está impidiendo? Y quizás podemos hacer algunas preguntas. ¿Qué nos impide seguir a Jesús? ¿Qué nos impide obedecer a Dios? A veces en la iglesia les pregunto a los hermanos: ¿por qué se nos pide en la palabra de Dios obedecer? Y todos se quedan pensando. Yo les digo, es simple, porque no obedecemos. No somos obedientes. Si alguien es obediente, ¿para qué decirle que sea obediente? No hay razón de decirlo. Pero es porque somos desobedientes. Es porque estamos siempre de alguna forma poniendo cosas
y dejando a Dios de un lado. Ya nos dijo el escritor de Hebreos, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Solamente ahí. ¿Qué Dios es el que se antepone entre nosotros y el verdadero Dios? ¿Es nuestra relación con Dios una relación como la que Él nos está diciendo? Esa relación especial. Podemos nosotros pensar, yo tengo una relación especial con Dios. Dios es mi Dios. No hay nadie más. Y parece ser, hermanos, que aquí nuestro corazón todo es para Dios, nuestra alma toda es para Dios, nuestra mente toda es para Dios. Eso quiere decir que de repente los hijos ya no están, que de repente la esposa ya no está, el esposo ya no está, las cuentas en el banco ya no están. Solamente mi vida le pertenece completamente a Dios. Una señora a quien le mataron su hijo estaba tomándose un refresco en un lugar. Alguien llegó y disparó y lo mataron. Ella por meses sentía que su hijo estaba con ella. Hasta le dedicaba tiempo a conversar con su hijo muerto. Por supuesto, entendemos que hay que pasar el duelo, pero fue mucho tiempo en ella en esa condición. Hasta que una hija preocupada por su mamá nos preguntó, ¿qué hacemos con esto y esto? Entonces hablamos con la señora y le hicimos entender que ella no estaba plenamente confiando en Dios, sino que en este momento su hijo muerto era su Dios. Esto no es fácil, pero hermanos, estamos nosotros llamados a no tener dioses delante de nuestro Dios. Dios quiere una relación especial. ¿Qué les parece si oramos por este momento? Señor, en esta mañana, gracias. Gracias porque, Señor, usted estaba, Señor, ocupado con nosotros antes que nosotros estemos ocupados en algo, Señor, de la vida de su reino, Señor. Usted nos llamó, usted, Señor, preparó el camino, Señor, para que nosotros sigamos. Entendemos, Dios, que usted nos ha, Señor, atraído, como dices, con cuerdas de amor. Nos has llamado, Señor, y nos sigues llamando. Y te pedimos, Dios, en esta mañana, perdón si estamos poniendo, Señor, delante de usted alguna cosa que nos impide tener una relación, Señor, correcta. Padre, si algo queremos es siempre, Señor, caminar al lado suyo, siempre caminar, Señor, con usted. En esta hora, Señor, examina nuestros corazones. Y si hay algo que está impidiendo, Señor, que probablemente, Señor, no nos hemos dado cuenta porque no hemos reflexionado en eso. Pero si en este momento, Señor, hay algo que está impidiendo que podamos obedecer y seguir, Señor, como el pueblo de Israel dijo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Señor, ayúdanos, pues realmente queremos hacer todo lo que usted ha dicho, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001-6052.